le he llamado o le he intitulado Venciendo en el foso de los leones. Usted dice, es una historia que ya conozco, es una historia que hace tiempos vengo escuchando, es una enseñanza que he leído 10, 20, 40 veces. Por lo tanto, como ya la sé, voy a cerrar mi espíritu, y ese es un peligro. Cuando uno escucha una lectura o escucha una enseñanza que uno cree que ya sabe, necesita todavía aprender más. Necesitamos aprender un poco más. Necesitamos crecer un poco más. Entonces, le he titulado con ese nombre, Venciendo en el foso de los leones. Es decir, esta es como una película que ya sabemos el final. Y sin hacer spoiler, ¿verdad? Pero que sabemos con certeza que Daniel tuvo una victoria extraordinaria, sí. Pero yo quisiera hablar de los por qué él tuvo esa victoria. El libro de Daniel está dividido en dos partes. Una primera parte del capítulo 1 hasta el 6, que nos habla de cómo él llega al reino, cómo él participa de la autoridad en el reino, cómo él es perseguido en el reino y cómo Dios lo usa en el reino. Pero a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12 va a hablar de las cosas futuras, de lo que va a acontecer en algún momento, porque Dios le dio una revelación. ¿Y sabe usted por qué Dios le da la revelación? Porque él tuvo una victoria en el foso de los leones. Si él hubiese sido derrotado en ese lugar, nadie nos hubiera narrado la historia de Daniel, simplemente como otro más que los leones se comieron. Pero él tiene la oportunidad de ver el final de los tiempos, algo que usted y yo no hemos vivido. Él ya lo vivió. Algo que usted y yo no hemos visto ni nos imaginamos, él ya lo recibió por revelación. ¿Por qué? Porque tuvo un vencimiento, una victoria en la fosa donde estaban los leones. Y por eso le digo, este es un llamado a nuestra victoria, porque si usted quiere ver el futuro, tiene que ganar su presente. Si quiere tener una victoria con los que aún no han nacido, tiene que tener la victoria hoy con los que todavía no se han casado. Porque es una necesidad de ver el futuro partiendo de una victoria de hoy. Entonces, déjeme darle una instrucción antes de que hagamos la lectura. En el contexto histórico, es importante saber que Israel, la nación de Israel, por desobediencia, por infidelidad, por negligencia, se dividieron. Israel estaba compuesto por 12 provincias. Cada una de esas provincias tenía un líder y era un patriarca. Todos estaban bajo la cobertura de un patriarca llamado Jacob y de su hijo, y de su nombre cambiado luego a Israel. Y de él o de sus lomos salen 7 caudillos. Y cada una de esas personas que representaba a una de esas provincias las conocemos como las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. 10 de las tribus fueron llevadas cautivas porque hubo una invasión y se lo llevaron, que si esto fuera un mapa, Israel estaría aquí en esta zona. Olvidémonos de la cruz en este momento, bájese de la cruz. Israel estaría aquí en toda esta zona. Este sería el Jordán y esta parte, toda la provincia donde Israel vive. Pero entonces 10 tribus a partir de aquí hacia arriba fueron llevadas hacia un lugar llamado Asiria. Fueron llevados como esclavos y nunca más regresaron. Nunca más regresaron. En las mismas épocas y por las mismas razones que les dije de infidelidad, les dije negligencia y les dije desobediencia, también las otras 2 tribus restantes que estaban aquí abajo fueron llevadas como esclavos, pero ya no a Asiria, sino que fueron llevados a Babilonia, que está aquí abajo.
Joacín era el rey de la parte de Judá y otros reyes gobernaban la parte de Israel. Entonces les conocía, los arriba, los del norte eran los de Israel y los del sur eran los judíos. Por eso a ellos a ese grupo los conocemos con estos dos nombres, tanto israelitas como judíos. Entonces estos de abajo, que eran dos únicas tribus, llamadas las tribus de los judíos o el reino del sur, fueron llevados como esclavos hacia Babilonia. La gran mayoría murieron en Babilonia. Había una profecía que ese viaje o esa deportación o ese periodo de esclavitud iba a durar 70 años. Era una profecía y que se cumplió después. Ok. David no, ya había muerto. Daniel, es que los dos los tenemos en la iglesia. Los Carpios, ambos, David y Daniel. Daniel era de descendencia o de sangre real. Él estaba en el palacio. Él compartía con los hijos de Joacín. Él compartía con sus familias que eran reales, educados, bien acicalados, muy sabios, muy inteligentes. Y fueron llevados porque el rey Nabucodonosor dijo: escojan de Israel, de los hombres y mujeres que son del reino, que son de sangre real, escojan los más inteligentes, los más guapos y ninguno enfermo. Esta fue la orden. Yo sé que los hubieran escogido a todos ustedes, y estoy seguro que sí. Pero se llevaron a este grupo como esclavos, pero se los llevaron al palacio de Nabucodonosor para que ahí trabajaran. Y el rey dijo: quiero que les enseñes el idioma, quiero que les enseñes la cultura, quiero que les enseñes las fiestas, quiero que les enseñes todo lo que es Babilonia. Y Babilonia era un imperio muy adelantado, muy adelantado. Es más, Babilonia había sido fundada por uno de los descendientes de Adán. ¿Se acuerdan ustedes cuando la torre de Babel fue construida y fue levantada? Y Dios dijo: estos hombres se lo propusieron, van a llegar al cielo, los voy a confundir, confundiré su idioma para que no estén en este cuento de que quieren subir hasta el cielo. Bueno, ahí nace Babel, lo que hoy conocemos como Babilonia. Okay. Yo no sé si usted lo sabía o no, pero si lo sabían, ahí. Y si no lo sabía, apréndalo esta noche. Sigo. Ahí está. Gracias a eso, Richie. Ahí está. Ve, esto que usted ve arriba a la derecha es Babilonia, más arriba Asiria. Fueron los dos lugares que se llevaron a todo lo que está a la izquierda. Todo lo que está a la izquierda, que está ahí, de la costa del Mediterráneo, todo eso fue llevado como esclavo. Unos al norte a Asiria y unos al sur a Babilonia. Ok. Daniel fue llevado esclavo. Junto con él llevaron 3 muchachos. Daniel era el cuarto de los que conocemos en la historia, pero tuvieron que haber sido más. Pero Sadrach, como le conocemos, Mesac y Abednego, eran los 3 muchachos junto con Daniel que fueron llevados al palacio y durante 3 años fueron alimentados con comida especial. Fueron educados en la corte real. Fueron llevados a aprender idioma y cultura e historia. Entonces, cuando llegó un momento especial, el rey los recibió. Y cuando entró Daniel, el rey sabía que este hombre era especial. Y dice que él fue escogido porque él era muy inteligente y un espíritu superior gobernaba su corazón. Entonces, todo esto para que usted me logre entender que Daniel no era cualquiera.
Daniel era de sangre real. Daniel era heredero del trono. Daniel tenía el privilegio de rodearse y de rozarse con la crema innata de Israel. Pero también fue esclavo. Era el año 605 cuando fue llevado como esclavo juntamente con los de acá, los del sur, hacia Babilonia. Pero la historia de Daniel, para que él venciera en la fosa de los leones, tuvo que ver ciertos principios que él tuvo que vencer también. Primero fue la fe. Segundo fue su integridad. Y tercero, la confianza que puso en Dios. Son tres elementos básicos en todo ser humano que debería ser el norte de nuestra vida. Primero, tener fe. Cuando usted no tiene fe, usted es un ateo, no tiene fe en algo, no cree en algo, en alguien. Usted necesita creer. Alguna gente cree en Alka-Seltzer. Yo creo en Jehová de los ejércitos. Entonces, la fe, la integridad y la confianza en un Dios que le va a ayudar en todo momento. Si usted y yo caminamos con esos tres elementos, ¿cuáles son? Fe, integridad y confianza en Dios. Usted y yo seremos vencedores y tomaremos la oportunidad de ser tirados al foso de los leones y saber que no nos van a comer, porque ya conocemos la historia. No lo olviden, por favor. ¿Cómo es que se mide la fidelidad de Daniel en Dios en medio de la adversidad? Porque es en medio de la adversidad donde la gente se conoce. En el fraguar de las cosas, en la presión del tiempo, en la angustia, en la escasez, en la enfermedad, en estrechez. Es cuando realmente se conoce al hombre y a la mujer si son, mire, fuertes o son endebles. Es la presión la que nos hace a nosotros saber si somos o no somos. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando venga la presión, el desierto y la angustia, recuerda que eres el Daniel que Dios está formando. Pero necesita fe, integridad y confianza en Dios para salir adelante. ¿Hasta ahí cómo estamos? Bien, seguimos un poquito adelante. Daniel tuvo una cualidad. Llegó siendo un jovencito y murió aproximadamente a los 85 años. Que aquí solo Carlitos, ¿verdad? Está cerquita. Pero 85 años no se lo brinca cualquiera. Pero él fue consejero. ¿Sabe? Que Dios le revela todo lo que va a acontecer en el Apocalipsis. Tan es así que nosotros conocemos el libro de Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios no solamente lo capacita con un espíritu superior, sino que Daniel nunca negó su fe, nunca renunció a su fe de Israel, sus sacrificios, sus tiempos de oración, sus tiempos de ayuno, sus tiempos de fiesta. Él los celebró durante los 85 años de su vida, estando en Babilonia o estando en Judea. Pero hay algo aquí interesante, póngale cuidado, por favor. Él fue el consejero de los 5 principales reyes que hubo en el imperio babilónico durante tantísimos años. Imagínense que él es llevado como cautivo, como esclavo, y se convierte en el hombre principal a la par de Nabucodonosor. Ni siquiera fue su general que lo ayudó a conquistar Judea. Ni siquiera fueron sus familias. No, Nabucodonosor, cuando conoció el temple que tenía Daniel, lo tomó como consejero principal y lo puso en el palacio como el referente de la autoridad. Después de Nabucodonosor vino otro, Belsasar. Murió vino Belsasar, que es como no hijo sino como nieto de Nabucodonosor. Luego vino Artajerjes. Luego
vino Ciro y luego vino Darío. Pero ya Darío y ni Ciro eran de Babilonia. Ellos eran medos persas, es decir, era otro imperio que había conquistado a Babilonia. Ya Babilonia tenía su nombre, pero ahora era Darío y después fue Ciro, los reyes, los directores, los emperadores del gran imperio persa, medo y persa. Espero que no lo esté confundiendo con esta enseñanza sobre historia. Pero espero, y es que quiero que ustedes lo aprendan. 5 grandes reyes, 5 grandes emperadores, 5 hombres con mucha autoridad que podían matar a quien querían y darle vida al que querían. ¿Quién era el principal consejero? Daniel. Muere Nabu y aparece el nieto y lo escogen a Daniel como consejero. Es capturado el palacio, Artajerjes llega, muere y aparece otro, y ese otro que llega es extranjero. Darío era extranjero, Ciro era extranjero, pero cuando llega a Babilonia, él se averigua quién era el hombre más sabio y lo trae consejero. Todo esto es porque Dios está preparando a un joven que va a escribir en el Apocalipsis que todavía usted ni yo lo hemos visto, porque él fue un hombre con fe, un hombre con y un hombre con. ¿Usted cree que sería difícil que esos 3 elementos fueran parte de nuestra dieta? Tener fe. Usted y yo tenemos esos elementos, si no, no estaremos aquí sentados. Pero también somos hombres y mujeres íntegros, ¿o no? Sí, yo diría amén, porque hemos venido enseñando y aprendiendo que nos vamos a atrever a ser santos. Y dijimos, vamos a ser santos las 24 horas. No me preocuparé por el sábado. Voy a ser santo de hoy, 8 de la noche, a mañana viernes, 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche veo qué hago. 24 horas, como el borracho sería o el alcohólico, las 24 horas de sobriedad. Nosotros somos las 24 horas de santidad. Ok, sigo. Entonces, cada uno de estos reyes aprendieron y cada uno de ellos reconoció. Es que eso es lo importante. Cuando Daniel hablaba y aconsejaba y enseñaba, ellos terminaban diciendo, Nabucodonosor dijo, no hay otro Dios como el Dios del cielo. Y quien no adore y crea en el Dios del cielo, que lo maten. Porque él quería que todos. Cuando llegaron los demás, ¿se acuerdan aquella historia de una escritura en la pared que se escribía y se decía Mene, Mene, Tekel Uparsin? El único que la interpretó fue Daniel. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y le dijo a todos, necesito que me digan qué soñé y cuál es la interpretación? Y nadie sabía. Buen viaje. Nadie sabía. Pero cuando Dios le revela a Daniel que el rey había soñado, imagínense, un día de esto me sucedió. Yo no sé si es que yo soy boxeador o qué en la noche, pero un día de estos golpeé a mi esposa, dormido. Y yo dije que no, vaya hija, cuídese. Buen viaje, Marta. Ellos salen mañana temprano para Argentina. Los enviamos a Argentina a descansar un poquito. Y entonces golpeé a mi esposa. Y como ella reacciona también y me arrió, ¿verdad? Ya no podía yo responder. Pero yo dije que no se me olvide el sueño, que no se me olvide el sueño, que no se me olvide. Y yo comencé a repetir el sueño porque estaba bonito el sueño. Requete bonito. Pero ¿sabe qué pasó? En la mañana ya se me había olvidado. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, a Nabucodonosor le pasó lo mismo. Soñó. Él supo que era algo importante, pero se le olvidó. ¿Sabe a quién Dios le dio la revelación del sueño? A Daniel. Daniel le dijo, mira,
Eso que soñaste es una gran estatua de 27 metros. La cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos, etcétera, etcétera. Hasta terminar en los pies que eran de barro y de hierro. Y le da la interpretación. ¿Se acuerdan ustedes otro sueño de un gran árbol? Y que de ese árbol salían muchas ramas y todos los animales de la tierra se metían bajo la sombra de ese árbol. ¿A quién le dio Dios la interpretación? A Daniel. ¿Por qué? Porque fue un hombre con fe, un hombre íntegro, y además de eso tenía una confianza bárbara en Dios. Sigo un poquito más adelante. ¿Pero qué pasó? ¿Usted cree que Daniel dejó de celebrar su ayuno? ¿Usted cree que Daniel comía cerdo? ¿Usted cree que Daniel celebraba como Babilonia celebraba, con sus orgías y sus pecados? No, él se mantuvo incólume, firme. Él era un hombre íntegro. Y a la gente no le gusta eso. A la gente que está a nuestro lado no le gusta que usted diga, no, mira, es que ya yo no tomo. Yo he estado en actividades cuando, y nosotros vivimos aquí cerquita, y en la comunidad donde vivimos nosotros, solo nosotros somos cristianos, pero hemos venido evangelizando a todos los vecinos allí. Pero una vez se nos cayó un portón, el portón principal se cayó. Entonces ese asunto de que hay que levantarlo y acomodarlo, llamar al técnico, fueron horas de horas de horas de horas de horas de horas. Uno de los muchachos se fue a su casa y trajo una bolsa, así, llena de cervezas. Y entonces comenzó a darle a todos cerveza. Y me da a mí una cerveza. Le digo, no, gracias, yo no tomo. Yo no tomo. ¿Qué basta esto con que en la segunda ronda ya no me ofreció? Y en la tercera ronda no me ofreció. Ni hasta el día de hoy, después de tantos años, nunca más me ofreció. ¿Pero usted cree que eso le gusta a la gente? No. Yo he escuchado mujeres que le dicen a su esposo, preferiría verte en el caño, borrachitito hasta el alma, que en esa iglesia de locos del Ministerio Fe. Porque es la gente. Daniel fue un hombre tan extraordinariamente firme en la fe, que cada uno de los reyes practicaba sus diferentes cosas, pero cuando era necesario un mensaje del cielo, Daniel aparecía en la historia y daba el consejo. Y Daniel, ¿sabe cómo se le llamó a Daniel? El segundo hombre después de Nabucodonosor. Así se le llamaba, el segundo hombre en el reino. Solamente Nabu era superior a él. Solamente. ¿Quiere ir conmigo ahora sí al libro de Daniel, capítulo 6, versos 1 al 8? Yo le voy a dejar de tarea que usted lea hasta el verso 24, pero yo no puedo leer hasta el 24 porque Daniel es uno de los libros que más enseñanza nos puede dejar. Capítulo 6, verso del 1 hasta el 8. Está hablando ya no de la historia de Nabucodonosor, ni de Artajerjes, ni siquiera de Belsasar, sino que ahora está hablando del rey Darío. Es decir, ya Daniel no es un niño, Daniel ya no es un jovencito, han pasado 30 años aproximadamente. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sápatras que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel es uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel asimismo era superior a los sátrapas y a los gobernadores, porque había en él dígalo, había en él ¿qué? Significa que usted y yo podemos tener
una calidad de relación con Dios que nos permita tener un espíritu superior a los demás. Porque nos va a dar sabiduría, nos va a dar autoridad, nos va a dar gracia, porque eso es lo que Él ha ofrecido. Los hijos del rey olemos al reino. Amén. Sigo. Y el rey, en este caso Darío, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Wow. Por eso tenía un espíritu superior. Por eso era diferente. Por eso Dios lo usaba y lo ponía al frente. A Dios no le molestaba ungir a Daniel y ponerlo al frente, sino que Daniel tuvo un sueño de una revelación extraordinaria. Acuérdense, ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel cuando tuvo una revelación? Le vino así espontánea, una revelación de Dios. ¿No se acuerdan, verdad? Lean Daniel. Dios le mandó un mensaje a Daniel. Y dice que durante 21 días el mensaje no podía llegar. 21 días el ángel que traía el mensaje no podía entregarlo. Trataba de bajar y no podía. Venía otra vez. 21 días tratando de llegar el mensaje. Imagínense qué clase de mensaje. Que hasta que Gabriel, el ángel Gabriel, llegó y peleó contra el maligno, pude darle el mensaje a Daniel. ¿Cuál era el mensaje? Que iba a haber un apocalipsis al final de los tiempos. Era tal el mensaje que hubo necesidad que 2 arcángeles se pelearan con el diablo mismo para que el mensaje llegara. Yo no sé si usted logra dimensionar a este líder, a este hombre, a este joven, que Dios lo moldeó sacándolo de su país, viviendo como extranjero. Ver cómo hacían sus fiestas y sus orgías como algo natural. Y él se mantenía firme. Dice que esos compañeros de gobierno, 3 gobernadores, uno de esos gobernadores, Daniel, y que iba a ser el principal según la historia y según Darío. Los otros 2, juntamente con los gobernadores de esas 120 provincias, se pusieron de acuerdo para buscar algo con qué ¿qué sería como la palabra? Mal informar a Daniel. Mire, a lo mejor si buscan su Facebook, no van a tardar mucho en encontrar alguna falla suya o mía. A lo mejor si revisaran el Telegram o el Instagram o cualquiera de estas redes sociales, cuidado que encuentran más de una cosa por la cual señalarnos. Cuidado si preguntan en el barrio cómo son o quiénes somos nosotros. Nos van a decir, sí, esos que juegan pero que la verdad es que no son nada. Pero dice que estos 120 hombres, más los 2 gobernadores, los 2 ministros principales, gobernadores principales, buscaron algo para hacer una arma presentada a Darío para que Darío lo condene, para que Darío lo ata. Pero en las cosas del reino fue íntegro. Se habla aquí en la historia costarricense. ¿Cuál presidente? No me acuerdo. Pero que fue un hombre tan íntegro que él andaba siempre, creo que fue el que era periodista, Otilio Ulate, usaba 2 lápices en su oreja. Cuando él estaba revisando
los documentos del gobierno y tenía que firmar uno. Dice, este es el lápiz del gobierno y con este firmo. Pero esto no lo voy a usar para hacer una carta o una recomendación o algo que no sea del gobierno, porque no quiero que nadie diga que estoy usando algo que no me pertenece. Un hombre íntegro. No pudieron encontrar nada. Sigo leyendo. Entonces dijeron aquellos hombres, verso 5: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, si no podemos acusarle con la ley del imperio, tenemos que buscar en qué estaría él fallando en su fe espiritual. Y entonces, para no leer toda la historia, dice que se pusieron de acuerdo todos, excepto Daniel, que era el jefe, era el máximo. Y esos se pusieron de acuerdo en decir, como no encontramos ningún trapo sucio, no encontramos cómo hablar y justificar lo que estamos hablando, vamos a ver sus prácticas religiosas. Y se dieron cuenta que él todos los días abría la ventana y las puertas de su apartamento, porque él tenía una propiedad que veía hacia Jerusalén. Y él se arrodillaba y sabía que allá está Jerusalén. Y él todas las mañanas, tardes y noches, él oraba con las puertas abiertas. Y dijeron, aquí está, fabriquemos una trampa contra él. Digámosle al rey lo siguiente: Señor, tú eres soberano, eres lo más carga y lo más cerca a la divinidad que existe. Queremos proponerte algo. Queremos decirte que sería muy lindo que cualquiera que tenga una petición al Dios cualquiera o un consejo que él necesite, si no lo consulta contigo, que muera. Porque si él lo va a consultar a Dios, que mejor lo consulte contigo. Y ellos se vinieron, le lavaron el oído a Darío, y Darío dijo, mira, es bueno, es cierto, yo soy el rey, yo soy el que manda, yo soy el... Y yo soy, decía él. Y lo hizo así. Le dijeron, pero eso que estás diciendo tiene que estar escrito, firmado y sellado. Porque la ley persa o la ley medo-persa, cuando esté escrito, cuando esté firmado y sellado con el anillo, nadie podrá cambiarlo. Cuando el rey lo firma, dijeron, ahora sí, tenemos el documento con el que vamos a matar a Daniel. Mire, Daniel no les había hecho ningún mal. Daniel no les había provocado ninguna pérdida, más bien ganancia. Y Daniel se dio cuenta del documento, que estaba firmado, sellado y todo listo, protocolizado, diría un abogado. Pero Daniel, ¿qué hizo al día siguiente? Y durante 30 días abrió las ventanas y las puertas y adoró a Jehová. Recuerde que él era fiel, íntegro y confiaba en Dios, no en el hombre. Él ahí arrodillado. Dice que los demás fueron a ver, y seguro alguien andaba con la cámara y le sacó el video o la foto, y llegan ante él, Darío, y le dicen, Darío, tenemos la prueba, aquí está, vea. Y comenzaban a buscar ahí en la foto, vea, aquí está, véalo. Eso no es Daniel, vea, es Daniel. ¿Y qué está haciendo? Véalo, vea dónde está él, véalo, orando. Por lo tanto, tiene que ser muerto, porque no te consultó a ti antes de consultar a su Dios. Y dice que Darío se dio cuenta de la trampa, le dolió en su corazón, y todo ese día él buscó la manera de que ese decreto fuera anulado. Pero no fue anulado, no se pudo anular. Al final del día, él dijo, Daniel, que el Dios en el que tú crees te salve. Ya yo no puedo hacer nada. Y agarraron a Daniel, y usted conoce la historia.
a una fosa donde estaba llena de leones hambrientos. Y Daniel fue tirado allí. Y Daniel estuvo en ese lugar toda la noche. Mientras que en el palacio Darío lloraba por su amigo Daniel. Darío no comió, no permitió que nadie cantara, no permitió que nadie estuviera con él esa noche. Él estaba dolido porque fue traicionado por aquellos hombres del reino. Pero en la mañana, al amanecer, antes de que saliera seguramente el sol, el rey se levantó temprano y fue a la fosa y con timidez dijo: Daniel, ¿estás ahí, Daniel? El Dios al que tú adoras ¿te ha librado? Y Daniel dice: ¿cómo? Aquí estoy. Daniel, sí. Y resulta que aquellos leones eran gatitos a la par, ¿verdad? Sí. Los acariciaba, disfrutó toda la noche haciendo luchas como Tarzán, ¿verdad? Ahí. ¿Qué pasa? Daniel sale libre, pero nunca renegó contra Dios, nunca blasfemó contra Dios, nunca habló mal de su rey, nunca lo hizo. Y dice que cuando el rey vio a David salir, él se alegra, lo abraza, lo besa y dice: ahora sí, cojan a los gobernadores y tírenselos a los leones. Y dice la escritura que todavía iba en el aire la gente cuando iba, y los leones los atrapaban y les quebraban sus huesos. Daniel salió victorioso del foso de los leones. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Sabe usted por qué? Porque cuando uno entra con integridad y hacer la voluntad de Dios, uno sale con integridad de la mano de Dios. Uno sale con integridad. Dios no nos pide que conozcamos 10 idiomas. Dios no nos pide que conozcamos la Biblia de tapa a tapa y que la leamos todos los días hasta terminar. No. Dios nos dice que vivamos en integridad todos los días. Y entonces el Dios de paz inundará nuestra vida y su bendición será sobre nosotros. Pero no se puede esperar que Dios nos libre de los leones si nosotros no estamos en integridad, porque entonces nos van a despedazar. Entonces, yo sé que ninguno, ni yo tampoco puedo decir que uno no le falla a Dios todos los días. Pero que uno la pellejea para ser mejor hoy que ayer, también es cierto. Y uno busca ser honesto en el trabajo, honesto en las finanzas, honesto en las relaciones, honesto con la gente que uno trabaja, con la que uno conversa, con la que uno participa. Y entonces uno ve la mano de Dios sosteniendo a sus hijos, porque somos hombres y mujeres de fe, somos hombres íntegros y tenemos una confianza extraordinaria en el Dios que todo lo puede. Yo quiero hacer una oración contigo, porque mi deber es decirte: preparémonos para que cuando venga la prueba, venga la fosa o vengan los leones, podamos tener la certeza que aunque nos lancen allí, saldremos victoriosos. ¿Se acuerdan los 3 amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron lanzados al horno de fuego. Y que a ellos no se les quemó ni el pelo de la cabeza, ni a sus brazos, ni olían a humo. Y el horno había sido calentado 7 veces de lo normal. Que fue tan fuerte el calor que cuando la gente que agarró a aquellos 3 y los lanzaron amarrados de pies y de manos al fosa, al horno, los que estaban al principio del horno se quemaron. Era tan caliente. Pero ellos fueron jóvenes que crecieron con Daniel. Y ¿sabe una cosa? La buena influencia cambia a nuestros hijos. La buena influencia hace nuestra familia diferente. Necesitamos los Sadrach, los Mesach y a los Abednego. Los necesitamos.
pero también necesitamos al Daniel en la casa. El ilustre, diría la Biblia. El ilustre, al que Dios escoge para que sea príncipe en medio de la situación. Y yo sé, por eso, yo sé que el ilustre es usted. Yo sé que el ilustre es usted, si no, no estaría aquí. Y déjeme concluir. No pude avanzar más, pero lo que quería lo he logrado. Veremos el fruto de nuestra fidelidad, porque no siempre, y eso es importante, que es la conclusión, no siempre va a venir Dios a sacarnos del foso de los leones, ni siquiera a librarnos del foso de los leones. A veces caeremos, seremos señalados, seremos difamados, seremos ofendidos. Y no diría, ¿dónde está Dios? Que me dejó que me gritaran, que me ofendieran, que me señalaran. ¿Dónde está Dios? La verdad es que no siempre Dios va a estar en ese momento. Pero para evitar que caigamos, lo importante es que cuando caigamos ahí, Dios nos va a sostener. Es ahí donde veremos realmente el fruto de nuestra fidelidad. No importa si tengo que hacerlo, no importa. Lo importante es que si lo tengo que hacer, lo haré sabiendo de que Dios no me va a dejar solo. Por eso ambos cayeron en la fosa, ambos cayeron en el castigo por serle fieles. Pero déjeme decirle también que Dios estuvo con ellos en medio del fuego. El rey dice la Biblia que el rey, cuando vio a Sadrach, a Mesach y a Abednego, él dijo, ¿no eran 3 los que tiramos al horno? Sí, porque hay 4. Y ese cuarto es como el Hijo de Dios que está con ellos en ese lugar. Así es, Dios ofrece estar con nosotros en medio de la prueba y la dificultad. La valentía de obedecer a Dios, aunque esto traiga riesgos. No importa, no le dé miedo decir, yo soy cristiano. Porque esa palabra, yo soy cristiano, a usted lo va a sacar de muchos problemas. Pero lo va a meter en otras. Pero sea cristiano, sea fiel, sea verdadero. Y entonces el Señor te dará la corona de la vida. Estar en una prueba donde debe ser fiel es lo normal. Si alguno esta noche está en esa situación que casi lo están tirando al foso de los leones, esa es una noche bonita para decirle al Señor, Señor, acompáñame como acompañaste a Sadrach o a Mesach o a Abednego, o como acompañaste, Señor, a Daniel, porque el Señor ha ofrecido eso. Comprométete a ser fiel a Dios en todas las circunstancias. Y te reto, aumenta tus tiempos de oración y verás las cosas cambiar. Póngase de pie. Pero en Dios que esta palabra edifique la suya. Señor, esta noche te doy gracias. Daniel es un personaje extraordinario. Son increíbles la cantidad de enseñanzas que tú nos dejaste a través de ese hombre fiel. Y si en aquel momento, Señor, estos reyes fueron tan sabios como para escoger a Daniel, es porque Daniel tenía un historial que lo acreditaba como el mejor en todos los campos, porque tenía un espíritu superior a los demás. Danos ese espíritu superior, Señor. Danos, Señor, aunque eso implique el foso de los leones. Señor, danos la oportunidad de mantenernos fiel al Dios verdadero y no tener miedo, Señor, de decir en quién hemos creído y quién es nuestro Padre. Que no tengamos miedo, Señor, de mantener la palabra aunque tengamos pérdidas económicas, de mantener la palabra, Señor, aunque no nos vaya bien en el negocio. Pero, Señor, si nos mantenemos fiel y aunque vengan pérdidas, tú luego harás que la abundancia llegue de otra manera o por otra forma. Padre, gracias te damos y ponemos en tus manos, Señor, nuestro regreso a casa.
Y así como siempre te pedimos, Señor, que tú seas nuestro sueño de parador. Nuestras fuerzas sean recuperadas. Nuestras fuerzas sean una vez más, Señor, recuperadas durante nuestras horas de sueño. Queremos pedirte por aquellos que van a trabajar ahora, Señor, que todavía, Señor, inicia sus horas de trabajo dentro de un rato, y que estarán toda la noche, Señor, pendiente de una persona o de un negocio. Guardas, enfermeras, doctores, personas que cuidan, Señor, a otros. Te pido que tú les des fortaleza también a ellos. Padre, queremos enviar en bendición a Carlos y a Marta. Llévales con bien, Señor, y que este viaje sea un viaje, Señor, para disfrutar como pareja y disfrutar, Señor, como hijos tuyos, Señor, por el tiempo que te dan a la obra. Los bendigo, Señor. Permite que puedan ellos ir y volver pronto, Señor, porque desde ya les extrañamos, Padre. Ahora llévanos a casa, Padre. Guárdanos en nuestro regresar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Shalom. Esta es mi fe, la fe que tú